más frecuente, que es la anemia ferropénica. Entonces, si vamos secuencialmente recordando nuestras clases, uno, hemos aprendido a interpretar correctamente un hemograma completo y correcto. Dos, hemos visto el impacto que tiene algunas alteraciones hematológicas por el hecho de que existe trastornos en la hematopoiesis. Y cuando hablamos de anemia, probablemente en la eritropoiesis. Y cómo, sí, la médula ósea interactúa o es la interacción fisiológica entre progenitores y precursores hematopoyéticos con células estromales. Tres, ayer hemos aprendido a hacer la aproximación diagnóstica de cualquier paciente que tiene anemia, ¿verdad? Y hemos definido la anemia como la disminución de la hemoglobina por debajo de 12 gramos por decilitro en mujeres y por debajo de 13 gramos por decilitro en varones. Y hemos visto que dentro de las anemias es importante evaluar los índices hematimétricos, en este caso el volumen globular medio. Si ustedes tienen un volumen globular medio por debajo de 80, es una anemia microcítica. Y hemos visto que el 99% de las anemias microcíticas son hipocrómicas. Cuando tienen ustedes una anemia hipocrómica microcítica, lo primero que van a pedir es una ferritina. ¿Por qué? Porque solamente hay 4 anemias hipocrómicas microcíticas: la ferropenia, la anemia por intoxicación por plomo, la talasemia y la anemia asociada a enfermedad crónica. De las 4, las dos más frecuentes son la anemia ferropénica y la anemia asociada a inflamación o infección o enfermedad crónica. Si la ferritina está baja, no hay duda, estamos frente a una anemia ferropénica. Pero si la ferritina está normal o está elevada, son anemias no ferropénicas. Puede ser una talasemia, una anemia siroblástica o intoxicación por plomo, es una anemia siroblástica adquirida, o bien una anemia que acompaña procesos inflamatorios, infecciosos, traumatismos o neoplasias en forma crónica. Ahora nos vamos a referir a anemia ferropénica, para que ustedes vean que es la anemia más frecuente. Pero para aprender y interpretar lo que es anemia ferropénica, tenemos que conocer cómo se sucede o qué ocurre con el metabolismo del hierro en nuestro organismo. Muy bien. Claramente hemos dicho que un paciente tiene anemia cuando las cifras de hemoglobina en mujeres están por debajo de 12 gramos por decilitro y por debajo de 13 gramos por decilitro en varones. Una característica de la anemia ferropénica es que es una anemia microcítica, hipocrómica, con niveles de ferritina bajas. Por lo tanto, la definición de anemia ferropénica es el trastorno en la eritropoiesis por ausencia absoluta del hierro en el organismo. Muy bien, hablaremos un poquito del hierro. El hierro es un metal de transición muy abundante en la Tierra. Es el cuarto elemento más abundante en nuestro sistema, en la Tierra, pero en los sistemas biológicos se encuentra en pequeña cantidad. ¿Y cuáles son esos sistemas biológicos? Por ejemplo, la hemoglobina, la mioglobina y los citocromos transportadores de electrones para formar energía. Nosotros no formamos hierro, no sintetizamos hierro, por lo tanto necesitamos ingerir hierro. Y únicamente la fuente de hierro está en los alimentos, tanto de origen animal como de origen vegetal. Por lo tanto, nuestro organismo no sintetiza hierro, tiene que ingerir hierro. El hierro interviene en el transporte de oxígeno porque forma parte de la hemoglobina y de los electrones en los citocromos, pero también es catalizador de muchas reacciones que son importantes en los procesos de diferenciación y proliferación celular, ¿verdad? Sobre todo en el metabolismo oxidativo y en el crecimiento celular. De ahí que una deficiencia de hierro no solamente altera el transporte de oxígeno, sino que interfiere con todos los procesos metabólicos de óxido, reducción y de crecimiento celular. Muy bien. Para que exista o sobrecarga de hierro o deficiencia de hierro, debe haber un equilibrio en la homeostasis de este elemento. Por lo tanto, debe existir una, un equilibrio coordinado en 4 procesos, que son la absorción de hierro, donde se produce a nivel del duodeno, el transporte de hierro, donde el hierro está dentro, ¿sí?, del glóbulo rojo en forma de hemoglobina, o bien está en forma libre, pero unido a un transportador que se llama transferrina. Entonces, o el hierro circulante está conjuntamente con la hemoglobina, o el hierro libre está unido a una proteína transportadora que se llama
transferrina. ¿Dónde se utiliza el hierro? En la médula ósea. ¿Para qué? Para formar hemoglobina. ¿Dónde se produce esto? A nivel de los precursores eritropoyéticos, las unidades formadoras de coronas eritroides y el proeritroblasto. ¿Y dónde se produce la reserva de hierro? A nivel de los macrófagos, especialmente en el sistema reticular endotelial, que está en el hígado, que está en el vaso. El hígado es la principal fuente de reserva de hierro. El hierro se almacena en forma de una proteína que se llama hemosiderina, pero también se almacena en una proteína circulante y que también puede estar dentro de los macrófagos, conocida como ferritina. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta en esta diapositiva, ¿sí? Tiene que haber un circuito donde existe un equilibrio en el transporte, en la utilización y en el almacenamiento, ¿sí? Y obviamente, todo el hierro se tiene que ingerir con la dieta. Entonces, vamos a hablar un poquito de la hemostasis del hierro en función de esta diapositiva que es súper importante. Normalmente, el hierro se ingiere, ¿sí? En forma unida a proteínas, ¿verdad? En forma, por ejemplo, de hierro hemínico, las carnes rojas, o hierro no hemínico en los vegetales verdes y en las legumbres. Aproximadamente se absorbe solamente 1 a 2 miligramos por hierro por día. ¿Esto dónde? A nivel duodeno. Solo lo que se necesita pasa al plasma, ¿sí? Lo demás se almacena en los enterocitos. Y si no pasa al plasma, conforme va descamándose el epitelio intestinal, se elimina hierro en forma de ferritina, ¿sí? Producto de esto a nivel de las heces. Cuando el hierro pasa al plasma, se une a la transferrina y aproximadamente está, ¿sí? En esta cantidad de 3 miligramos. Y el hierro, ¿sí? Unido a transferrina, tiene diferentes caminos. O va a los músculos y se almacena en forma de mioglobina, o va a la médula ósea, donde se produce el fenómeno de eritropoyesis y formación de glóbulos rojos circulantes. ¿Se dan cuenta? La mayor cantidad de hierro está contenida en la hemoglobina, aproximadamente 1800 miligramos. 1 kilo 800 de hierro está almacenado en toda la cantidad de sangre. O bien pasa al sistema reticular endotelial, en la médula ósea, donde se almacena en forma de ferritina. O bien se puede almacenar en el sistema reticular endotelial en el parénquima hepático. Finalmente, ¿sí? El hierro se puede perder en forma fisiológica, ya habíamos dicho, por descamación de las células de las células entéricas, donde el hierro no va a pasar a la circulación, o bien en mujeres en edad fértil, por la menstruación, ¿verdad? Aproximadamente tiene que haber un equilibrio entre el aporte y la absorción de 1 miligramo por día versus pérdida, que aproximadamente es 1 o 2 miligramos por día. Si obviamente va a haber menos ingestión de hierro, va a haber ferropenia. Si hay mayor pérdida, va a haber también ferropenia. Por lo tanto, como dicen ahí, en perfecto balance ingresan y egresan aproximadamente 1 a 2 miligramos de hierro cada día. El hierro, hemos dicho, se absorbe en el duodeno, circula unido a la transferencia en el plasma, es incorporado a la hemoglobina a nivel de los precursores eritroides, ¿sí? O bien se incorpora a nivel de la fibra muscular en forma de mioglobina o en otros tejidos como citocromos. Finalmente se almacena ya sea en el sistema reticular endotelial del parénquima hepático o bien en el sistema reticular endotelial en todos los lugares donde existen macrófagos. De la misma manera, ¿sí? Esto es lo que ocurre. La absorción de hierro a nivel intestinal pasa al plasma y se une a transferrina y luego es transportado ya sea hacia los músculos o hacia la médula ósea para sintetizar eritrocitos. O puede almacenarse en forma de ferritina en el parénquima hepático y en los macrófagos y se pierde aproximadamente 1 a 2 miligramos al día. Miren, se puede perder hierro que no se absorbe por descamación del enterocito.
El cuerpo humano contiene aproximadamente entonces en 3 a 4 gramos, es decir, 40 a 50 miligramos de hierro por kilogramo de peso corporal. Y cuando hablamos de compartimientos de hierro, existen 3 compartimientos de hierro en nuestro organismo. El 25% del hierro de nuestro organismo está como hierro de depósito, 800 a 1200 miligramos. Y eso se almacena, hemos dicho, en el sistema reticular arterial, ya sea como hemosiderina, que es el hierro difícilmente movilizable o menos disponible, o en forma de ferritina, que en forma de hidróxido férrico. Ojo, por lo tanto, si nosotros queremos medir las reservas de hierro, ¿qué es lo que vamos a pedir? Siempre vamos a pedir niveles de ferritina sérica. Menos del 1% se encuentra como hierro de transporte, es decir, unido a transferrina. La transferrina es una proteína que se utiliza el hígado y que es el transportador de hierro. Y el 75%, es decir, 2/3 de todo el hierro corporal, es hierro funcional, donde se encuentra la hemoglobina, la mioglobina y en las enzimas que transportan electrones a nivel de los citocromos en la cadena respiratoria. ¿Sí? Entonces existen 3 compartimientos de hierro. Empezaremos a hablar de la absorción. ¿Cómo se produce la absorción de hierro? Miren la diapositiva. El hierro verdecito, las pelotitas de verdes, hierro no hemínico. Las pelotitas rojas, hierro hemínico. Es lo que comemos todos los días. Seguramente la Steffi ha comido un buen churrasco a mediodía, pero si un buen churrasco se acompañado, por ejemplo, ¿sí?, de verduras. O alguno de ustedes se ha comido un lápiz y en el lápiz tienes habas, tienes un rico pedazo de carne. El 85-90% del aporte diario de hierro es hierro no hemínico. ¿Se dan cuenta? Es decir, hierro verde, hierro de los alimentos de origen vegetal, especialmente legumbres. Por lo tanto, uno dice, uff, no debería haber, o sea, ausencia de hierro, falta de hierro, porque nosotros comemos verduras. El gran problema es que el hierro no hemínico no se absorbe fácilmente cuando llega al modelo. Tiene que sufrir un proceso de reducción. En cambio, el hierro hemínico es producto de las carnes, especialmente la carne roja o las vísceras, los que comen hígado o los que comen riñones o los que comemos carnes rojas. Representa el 10 a 15% del aporte diario. Y basta ese 10 a 15% del aporte diario para que exista un buen aporte y un buen balance neutro. El hierro hemínico está en forma reducida, por lo tanto es más fácil que se pueda absorber. En cambio, el hierro no hemínico tiene que absorberse gracias a una serie de enzimas reductoras. Y una de esas enzimas reductoras se llama ferrirreductasa, que está en el borde del cepillo del enterocito. Pero existe un potente reductor que es el ácido clorhídrico, que se produce aquí a nivel del antro gástrico, que va a permitir que el hierro no hemínico se transforme en hierro en forma ferrosa y se pueda absorber. Entonces, este es el aporte intestinal, perdón, el aporte diario de dieta a nivel del intestino. Eso es lo que ocurre. Miren, aquí está el enterocito, es decir, la célula intestinal. Aquí está el lumen intestinal. Entonces llega la molécula de hierro. Este es el hierro no hemínico y este es el hierro hemínico. El hierro hemínico está en forma de hierro reducido y fácilmente va a pasar al interior del enterocito por un transportador, que se llama transportador divalente elemental, es DMT1, que es una puerta de entrada. Pero el hierro no hemínico tiene que reducirse, de manera que aquí en el borde, en el ribete, en la prolongación de los cilios, existe una enzima que se llama ferrirreductasa, que está en el ribete del cepillo. ¿Qué ocurre? Ocurre que el hierro férrico va a reducirse y va a ingresar al enterocito. Va a depender mucho si nosotros necesitamos o no necesitamos hierro en nuestro organismo para formar hemoglobina. Cuando los depósitos de hierro están llenos y no existe deficiencia de hierro, todo el hierro que se absorbe se va a almacenar en el enterocito y va a cambiar de hierro ferroso a ferritina. Y la ferritina se almacena acá. Y solamente va a pasar, ¿sí?, y va a salir por un transportador que se llama ferroportina,
en la membrana vasolateral hacia el capilar cuando exista necesidad de hierro. Mientras no exista necesidad de hierro, todo el hierro se almacena en forma de ferritina. Seguramente la Steffi no necesita hierro, porque no tiene anemia. Por lo tanto, todo lo que ha comido en forma de hierro se está almacenando en el medio intestinal. Y solamente va a pasar una pequeña cantidad de hierro para sintetizar hemoglobina, para transportarse por medio de ese transportador que es la transferrina a la médula ósea. Todo el resto se va a almacenar en el enterocito y pasados los 7 días el enterocito se va a esfacelar y vamos a perder hierro en forma de ferritina por las heces. ¿Se dan cuenta? Entonces, no todo el hierro que se absorbe en el enterocito va a pasar al plasma. Solamente pasa cuando necesitamos hierro. De manera que cuando hay deficiencia de hierro, el hierro no pasa directamente a ferritina, sino que el hierro es transportado a la parte basal del enterocito para pasar hacia la transferrina. ¿Quién regula el paso de hierro del enterocito hacia la circulación? Un potente regulador que se llama hepcidina. La hepcidina es una proteína que facilita, ¿sí?, o bloquea la absorción intestinal de hierro. Y debe haber un equilibrio entre hepcidina y hierro, porque si existe mayor cantidad de hierro, teóricamente debe haber menor cantidad de hepcidina, o mayor cantidad de hepcidina, va a depender mucho. Y del equilibrio que existe entre hepcidina y hierro, va a haber o deficiencia de hierro o una sobrecarga de hierro que se conoce como hemocromatosis. Muy bien, vamos a hablar cuáles son esos mecanismos reguladores para la absorción de hierro. Dice, ¿no? La exposición de transferrina altamente saturada con hierro a las células de Kupffer y células endoteliales del hígado causa liberación de interleuquina 6 y otras señales que actúan sobre los hepatocitos para que se induzca la síntesis de hepcidina. A ver, vamos a traducir esto. Cuando nosotros tenemos suficiente cantidad de hierro, el hierro, ven aquí, está saturando la transferrina. El hierro está saturando la transferrina. Tenemos hierro y no necesitamos hierro, por lo tanto la transferrina está llena de hierro. ¿Qué es lo que hace? La transferida libre de hierro, o sea, saturada de hierro, llega aquí al sinusoide hepático. Y al llegar, están viendo la diapositiva, se ha perdido. Chicos, el que se ha perdido soy yo. A ver, déjenme ver. Ahora sí. Miren, aquí está el hierro con transferrina, ¿verdad? Entonces llega aquí al sinusoide hepático. Y al llegar al sinusoide hepático, aquí están las células de Kupffer. Las células de Kupffer inmediatamente reconocen que la transferrina está llena de hierro. Y esas células de Kupffer estimulan, ¿sí? Estimulan al hepatocito para que se sintetice, ¿sí?, interleuquina 6. Y la interleuquina 6 hace que el propio hepatocito libere hepcidina. ¿Y qué hace la hepcidina? La hepcidina es una llave que inhibe la captación de hierro en el duodeno y disminuye la liberación de hierro del macrófago en el vaso de los tejidos. Ojo, mire, aquí está la hepcidina. Por lo tanto, la hepcidina va aquí al intestino y dice, no quiero más hierro, tengo suficiente hierro. Por lo tanto, bloquea la absorción de hierro intestinal. Todo el hierro se absorbe en el enterocito, pero del enterocito no pasa a la circulación, porque hay suficiente cantidad de hierro transferrido. Y a nivel del macrófago, donde el hierro está almacenado, porque el macrófago se come el glóbulo rojo viejito, y dentro del macrófago el glóbulo rojo libera hierro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se descompone la membrana, descompone la hemoglobina en hemo y en globina. La globina se vuelve a reutilizar y el hemo se disocia en hierro y tiene nuevo. Ese hierro se almacena en forma de ferritina en el macrófago. Y cuando se necesite hierro para sintetizar hemoglobina, el hierro va a salir del macrófago a la circulación.
a través de una proteína que se llama ferroportina. Pero cuando hay epsilina, se bloquea la salida del hierro del macrófago a la circulación. Por lo tanto, decimos que en la circulación no vamos a necesitar más hierro. ¿Por qué? Porque toda la transferencia está saturada de hierro. Eso es lo que ocurre con nosotros. Si nosotros no tenemos deficiencia de hierro, permanentemente el hígado está sintetizando interleuquina 6 y sobre todo epsilina. Y la epsilina está bloqueando la mayor entrada de hierro a nivel del duodeno y la mayor salida de hierro del macrófago a la circulación. ¿Está entendido? Por lo tanto, ¿sí? El mecanismo de regulación de absorción de hierro está dado por la síntesis de epsilina. ¿Y cuándo se produce la síntesis de epsilina? Cuando, ¿sí? El hierro unido a transferrina, ¿sí? Inmediatamente estimula a las células del cufre y el hepatocito para síntesis de interleuquina 6 y síntesis de epsilina. ¿Qué es la epsilina? Inhibe la absorción duodenal de hierro y bloquea la liberación de hierro desde el macrófago por una disminución de un transportador, es decir, disminuye las puertas de salida que permite que el hierro pase del enterocito a la circulación. Miren, aquí está el rol de la epsilina. ¿Qué es la epsilina? Hemos dicho, la epsilina es sintetizada por el hígado y va a ir aquí, al enterocito. El enterocito tiene en el borde del remete en cepillo unos transportadores de hierro que se llaman transportadores de metales. Aquí adentro se almacena el hierro en forma de hierro o ferritina. Pero ese hierro tiene que salir del enterocito y pasar ¿dónde? Pasar a la circulación. El transportador basal de hierro se llama ferroportina, es la puerta de salida de hierro. ¿Qué hace la epsilina? Viene la epsilina y bloquea la salida del hierro del enterocito a la circulación. Por lo tanto, está bloqueando la absorción intestinal de hierro. Y eso está haciendo que el hierro esté almacenado en forma de ferritina y se esfacele con la mucosa intestinal cada determinado tiempo. Si este es el macrófago, de igual manera, el hierro almacenado del macrófago tiene que salir del macrófago a la circulación para transportarse hacia la sangre, hacia la médula ósea, sobre todo para formar hemoglobina. Cuando esto bloquea por acción de la insulina, la ferroportina del macrófago, todo el hierro se almacena en el macrófago y hay una sobrecarga de hierro intracelular. Entonces aquí está bien clarito a nivel del macrófago que hace la epsilina, bloquea la salida de hierro. Y a nivel del enterocito que hace la epsilina, bloquea la salida de hierro porque bloquea la ferroportina. Esta es la epsilina que está bloqueando la salida de hierro del enterocito y la salida de hierro del macrófago. ¿Qué pasa cuando no hay hierro en el organismo? Cuando no hay hierro en el organismo, entonces la transferrina está libre. Y al estar libre, no sintetiza interleuquina 6. Y al no haber interleuquina 6, no hay epsilina. Y si no hay epsilina, la puerta está libre. Y todo el hierro que es capturado por los macrófagos sale a la circulación para volver a formar hemoglobina. Y todo el hierro que comas de la dieta, que se almacena en el enterocito, pasa rápidamente a la circulación. ¿Está comprendido? Entonces es bien importante cómo la epsilina regula la absorción de hierro. Y no todo el hierro que comemos se absorbe a nivel intestinal y pasa al plasma. Y no todo el hierro que comamos también es fácilmente absorbido. ¿Sí? Muy bien. Existe una relación también entre el enterocito con el resto de las células, ¿verdad? Miren, aquí está la relación entre el enterocito y el metabolismo del hierro con el hepatocito, con el macrófago de la médula ósea y obviamente con el hierro que está circulando. Miren, aquí está nuevamente el hierro de la dieta, estas pelotitas amarillas, va a pasar en forma reducida por el transportador de valente metales. Luego se va a almacenar en forma de ferritina. Pero cuando necesites hierro, a través de la ferroportina, al no existir epsilina, va a pasar ¿a dónde? A la circulación. Una vez que pasa a la circulación, no puede haber hierro libre. Tienen que unirse estas pelotitas, ¿sí? A estas pelotitas verdes. ¿Qué son estas pelotitas verdes? Y a estas pelotitas azules,
es la transferrina. Y vean cómo la transferrina une el hierro y lo transporta ¿a dónde? Lo transporta o al hepatocito, o al macrófago, o al precursor eritropoyético. A nivel de las células, especialmente el hepatocito, y a nivel de las células precursoras hematopoyéticas, existen receptores de transferrina, así se llama. Estos receptores de transferrina van a capturar al hierro, es decir, la transferrina va a dejar libre al hierro. Y estos receptores van a introducir, ya vamos a ver un ratito más, el hierro al interior de la célula, en este caso al interior del macrófago o al interior del hepatocito. A nivel del hepatocito, el hierro se va a almacenar en forma de ferritina y solo va a salir a través de la ferroportina cuando necesites utilizar hierro para la síntesis de hemoglobina. ¿Sí? A nivel del macrófago, el globo rojo viejito es fagocitado y libera hierro. Y ese hierro tiene que salir del macrófago y pasar de circulación para ser transportado hacia la médula ósea y unido a la transferrina. Pero acá también existe el rol de la hexidina. La hexidina puede bloquear aquí a la ferroportina del enterocito, a la ferroportina del macrófago o a la ferroportina de las otras células, evitando la salida del hierro en forma de ferritina, ¿verdad? Muy bien. Esto es como se produce la absorción, la distribución de hierro a nivel de las diferentes células. Hagan de cuenta que esta es una célula que es un precursor hematopoyético o que es un hepatocito. Acá está llegando el hierro en forma ferrosa unido al transferrina. Las pelotitas lilas son el hierro en forma ferrosa y las pelotitas amarillas son el transferrina. Inmediatamente esto es captado por el receptor de transferrina. Una vez que es capturado por el receptor de transferrina, se produce un proceso de formación de un endosoma. Se invagina la membrana, introduciendo en su interior al receptor de transferrina y a una proteína transportadora que se llama proteína transportadora de metales, de manera que al interior de la célula se forma un endosoma. Este endosoma está compuesto por receptor de transferrina, hierro y el transportador, ¿sí? El transdivalente metales. Inmediatamente al interior de la célula se produce un mayor aumento del pH y eso hace que las moléculas de hierro se liberen dentro del endosoma y pasen a través del transportador divalente de metales hacia el interior de la célula. Y si este es un eritroblasto, este hierro va a ser transportado hacia la mitocondria. Y la mitocondria se va a incorporar a la por medio de la hemsintetasa al grupo M y va a formar en hemoglobina, va a formar glóbulos rojos. Pero si este es un hepatocito o un macrófago, inmediatamente este hierro liberado va a pasar y se va a almacenar en forma de ferritina o hemosiderina. Esto ocurre en las células no eritroides. En cambio, las eritroides se van a transportar a las mitocondrias. Una vez que el endosoma queda libre de hierro, miren, nuevamente es transportado a la superficie de la membrana y la superficie de la membrana nuevamente, ¿sí?, se une al resto de la membrana y libera a la transferrina libre de hierro para que la transferrina libre de hierro siga circulando y nuevamente devuelve hacia la membrana al receptor de transferrina para que otra vez la transferrina traiga hierro, se produzca este fenómeno de invaginación, formación del endosoma, cambio del pH, liberación de las moléculas de hierro en forma de ion ferroso, transporte hacia el interior de la célula por medio del transportador de valentes metales y que siga diferentes caminos. Si es una célula eritroide, para formar hemoglobina a nivel de la mitocondria. Si es una célula no eritroide, si es un macrófago, si es un hepatocito, se va a almacenar en forma de hemosiderina o ferritina. Y solamente va a volver al estado de hierro cuando necesitamos otra vez hierro para formar hemoglobina. ¿Está entendido? Ese es el proceso de cómo se absorbe a nivel celular. ¿Sí? Y miren, aquí están, esta gráfica nos permite evaluar y entender la homeostasis del hierro, cómo existe o cómo se comporta el hierro a nivel del enterocito, cómo se comporta el hierro a nivel del macrófago,
a nivel del precursor eritroide y a nivel de hepatocito. Pregunta, entonces, ¿cuáles son las células involucradas en la homeostasis del hierro? El perocito, que es el que favorece la absorción, el precursor eritroide, con la expresión, hemos dicho, del receptor de transferrina, la invaginación, la formación de endosomas, el cambio del pH en endosoma, y cómo el hierro es liberado a la mitocondria para la síntesis de hemoglobina. O bien, cuando existe suficiente cantidad de hierro y no necesitamos realmente formar hemoglobina, el hierro se va a almacenar a nivel del hígado. Entonces aquí está el receptor de transferrina, nuevamente la imaginación, pero aquí el hierro se almacena en forma de hemosiderina y de ferritina libre. Y solamente, mire, la ferritina libera el hierro a través de la ferroportina, ¿sí? Ferroportina, donde la ausencia de epsidina va a permitir la salida de moléculas de hierro. Pero cuando tenemos una sobrecarga de hierro circulante, viene la epsidina, le echa llave y no podemos liberar la ferritina ni el hierro contenido dentro del hepatocito. ¿Qué ocurre en el macrófago? Fácilmente, ¿no? El glóbulo rojo viejito es fagocitado y el glóbulo rojo se produce un proceso de liberación de hierro y ese hierro se va a almacenar en forma de ferritina dentro del macrófago o lo mismo que ocurre con el hepatocito. Esa ferritina va a salir por la ferroportina en ausencia de epsidina para que el hierro circulante se une a la transferrina y sea transportado hacia la médula ósea. Pero cuando no necesitamos o sea, sintetizar hemoglobina, toda la ferritina queda almacenada dentro del macrófago. Son ciclos que ocurren permanentemente entre el enterocito, los precursores citores de la médula ósea, el sistema reticular enteral y el hepatocito. Muy bien entendido entonces el mecanismo o el metabolismo del hierro, vamos a hablar un poco sobre la anemia ferropénica, entendiendo como que la anemia ferropénica es la eritropoiesis deficiente por ausencia de hierro absoluto. Y es la causa de consulta más común y la anemia más frecuente, ¿sí? Si ustedes son buenos médicos generales, buenos internistas, van a llegar fácilmente al diagnóstico. No sé si están los que han sido alumnos míos en los cursos prácticos. Todos los días, la principal causa de consulta, la anemia ferropénica, y nos mandan anemia ferropénica. Los ginecólogos, los cirujanos, los médicos generales, medio mundo nos están mandando anemias ferropénicas. Afortunadamente, la anemia ferropénica es la anemia más frecuente y es una anemia potencialmente controlable y curable, ¿sí? Para que ustedes vean la prevalencia. Entre el 20 y 40% de los niños tienen anemia ferropénica, prácticamente la mitad de los niños. Las mujeres adultas, 20 a 35%. ¿Qué significa eso? Una de cada tres mujeres en edad fértil tiene anemia ferropénica. Si en el curso, si ahorita hay 10 chicas que están aquí en la clase, 3 sí o sí tienen anemia ferropénica. Lo mismo en las embarazadas, cerca del 40%. En cambio, nosotros los varones, es muy raro que tengamos anemia ferropénica. De ahí que cuando hay anemia ferropénica en un varón, paramos la oreja, porque puede ser simplemente el espejo de una situación grave, como por ejemplo, pérdida crónica de sangre en forma oculta por tubo digestivo debido a un cáncer, por ejemplo, de colon descendente, o un cáncer de colon derecho, de colon ascendente. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las causas que producen déficit de hierro? Una falta de ingestión, una demanda incrementada de hierro, una inadecuada absorción de electricidad. Todo esto, todas estas causas las vamos a resumir en 4 causas. La primera causa de deficiencia de hierro, déficit en la ingesta. ¿Quiénes tienen déficit en la ingesta? Lactantes y veganos. Y decimos, ¿por qué los veganos? Si los vegetales tienen buena cantidad de hierro, porque hemos dicho que el hierro que está en los vegetales es hierro no hemínico. Y el hierro no hemínico es el hierro que necesita reducirse y es difícilmente absorbible. Necesitas ácido clorhídrico y suficiente cantidad de enzimas reductoras como ferroreductasa para reducir el hierro de la dieta. ¿Por qué los lactantes? Porque los lactantes no comen carne y no comen vegetales. Es pura leche y la leche no tiene hierro. Miren, la dieta contiene más o menos 6 miligramos de hierro por cada 1000 calorías. El hierro que predomina en la dieta, ya les he dicho, el hierro no hemínico, cereales, vegetales, legumbres. Se ingiere como ion férrico, lastimosamente. Y su absorción es variable.
y es influenciado, por ejemplo, por la vitamina C y otras cosas, fitatos, tanatos, salatos, carbonatos, calcio, antiácidos. Los propios alimentos disminuyen la absorción de hierro. Entonces, ese vegetal verde que te has comido, esa ensalada, ¿sí? De esa ensalada muy poquito de hierro se va a absorber. ¿Por qué? Porque después de tomar o después de comer tu rica ensalada, te has echado una tacita de café o una taza de té o muchos toman antiácidos, inhibidores de bomba de protones, todo eso disminuye la absorción de hierro. En cambio, la principal fuente de hierro es el hierro M, aunque en menor cantidad, ¿verdad? El de la carne. Y se absorbe más fácilmente y es menos dependiente de otros componentes de la dieta. Y el propio hierro M favorece la absorción de hierro 9. Entonces es bueno comer carne con verduras en forma equilibrada. Miren, son los requerimientos. Por lo tanto, ¿quiénes tienen ingesta inadecuada? Lactantes y veganos. Cuando tienes un paciente con anemia ferropénica, por falta de absorción, tiene que ser o un niño o un vegano. Y es raro encontrar veganos. Dos, defecto de absorción. ¿Dónde se absorbe, hemos dicho? En el trocito duodenal, en la primera porción del duodeno. ¿Cuáles son las causas donde hay un defecto en la absorción? Los gastrectomizados. ¿Por qué? Porque necesitas ácido clorhídrico como agente reductor, ¿verdad? Si no tienes ácido clorhídrico como agente reductor que se produce a nivel del estómago, a nivel del antro gástrico, no vas a absorber fácilmente hierro. O enfermedades que originen malabsorción intestinal, celíacos, o los que se han sometido a cirugías de bypass o cirugía bariátrica, o pacientes que tienen enfermedad intestinal inflamatoria con una colitis ulcerativa crónica específica que produce malabsorción intestinal. ¿Qué tan frecuente es el defecto de absorción? Poco frecuente, no todo el mundo tiene, no todo el mundo es gastrectomizado, no todo el mundo se ha hecho un bypass gástrico, no todo el mundo tiene enfermedad intestinal inflamatoria. Tres, la tercera causa son las pérdidas aumentadas. ¿Por dónde se pierde hierro? En mujeres en edad fértil, hemorragias uterinas, pérdidas menstruales, metrorragias, menorragias, polimenorreas. En varones o en mujeres posmenorreas, sangrado intestinal. De ahí que cuando tengas anemia ferropénica en un varón adulto, ojo, pedirle una prueba de guayaco. También, o sea, tampoco está exenta la mujer en edad fértil de tener una hemorragia digestiva. Entonces, siempre que veamos una anemia ferropénica, prueba de sangre oculta en esa. Y podemos tener, por ejemplo, hemorragia digestiva oculta, gastritis sepsiva, úlcera péptica, varices Weich, un cáncer gástrico. O lo más frecuente, hemorroides, o bien diverticulosis, sangrante, angiodisplasia, o un cáncer de colon, o bien estar infestado por mucinarias. Las mucinarias producen un sangrado crónico, ¿sí? O podemos tener otro tipo de sangrados por otras vías, un sangrado urinario, o donación reiterada de sangre, o pacientes que tienen diátesis hemorrágica, es decir, hemorragias por defectos congénitos, ¿sí? De la hemostasia, pacientes hemofílicos que permanentemente están sangrando, pacientes con deficiencia de factor de von Willebrand, la de von Willebrand que están sangrando, pacientes con hemodiálisis o pacientes que tienen telangiectasia hemorrágica hereditaria. Finalmente, la cuarta causa, aumento de los requerimientos. ¿Quiénes tienen aumento de los requerimientos? Las embarazadas, los lactantes menores, los niños en crecimiento y cuando necesitas tratar con eritropoyetina a un paciente. Si necesitas tratar con eritropoyetina, los requerimientos de hierro van a aumentar. Por lo tanto, necesitas requerimiento de mayor cantidad de hierro. Si no, aunque le des eritropoyetina, no va a responder el paciente. Para que haya deficiencia de hierro y anemia ferropénica, tiene que haber un proceso crónico y largo que lleva fases. Por lo tanto, es importante entender que cuando existe déficit de hierro, inicialmente no va a haber anemia, simplemente va a haber una disminución de hierro de depósito. La anemia ferropénica es el producto final de la deficiencia, un estadio 3. Puede haber un estadio 1 que es un estadio prelatente. Empieza a haber más menstruaciones, por lo tanto la pérdida de hierro supera la ingesta, y cuando tú quieres hacer un estudio, lo primero que ocurre es que la ferritina está baja, pero el hierro es sérico, no hay anemia, y los índices son normales, pero hay ferritina baja. Muchas veces puede haber ferritina baja sin que exista anemia. Por lo tanto, ¿sí? Puede haber deficiencia de hierro sin que todavía exista anemia por este estado prelatente. Luego sigue habiendo la pérdida de hierro y pasamos al estadio 2, que es el estadio latente,
donde los depósitos ya totalmente están agotados, es decir, los niveles de ferritina están muy bajos, empieza a disminuir el hierro circulante, por eso hay hiposidremia, aumenta la transferrina libre de hierro, por eso el TBC, que es el Total Iron Binding Capacity, aumenta, porque hay poco hierro para mucha cantidad de transferrina, aumenta la portofibra intraoceánica libre, acuérdense, no hay hierro, por lo tanto la portofibra intraoceánica libre de hierro aumenta, pero todavía no hay anemia y todavía no hay hipocromia en microcitosis. Finalmente, si sigue habiendo deficiencia de hierro, se establece el estadio 3, una deficiencia ya establecida de hierro con anemia, donde las reservas están vacías y donde hay un patrón de hierro de deficiencia, hierro sérico bajo, capacidad total de saturación de transferrina elevado, porcentaje de saturación bajo, y ya existe anemia, hipocromía y microcitosis. ¿Sí? Por eso, si conocemos esto, lo primero que vamos a resolver es el depósito, pero lo último que vamos a resolver es la anemia. Por eso, cuando instauramos el tratamiento de anemia ferropénica, el tratamiento es largo y prolongado, 3 a 6 meses, y el objetivo es ser reponer absolutamente todos los depósitos de hierro en nuestro organismo. Por eso hay una secuencia, esta es la secuencia ferropénica. Cuando hay deficiencia de hierro, lo primero que ocurre, hay un déficit de hierro de depósito. Luego disminuye el circulante y finalmente se produce anemia. Y cuando es tratamiento, lo primero que resuelve es la anemia, luego resuelve el hierro circulante y finalmente la ferritina. Muchas veces puede haber entonces por tratamiento, ¿sí? No anemia, y sin embargo haber niveles de ferritina bajos, es decir, un estadio perlante. Muy bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la anemia ferropénica? No hay una manifestación como tal, la mayor parte son manifestaciones de enfermedades subyacentes, por ejemplo, de una polimenorrea, o miomatosis uterina, o disfunción hormonal, o puede haber un cáncer gástrico, un cáncer de colon, etcétera, etcétera. Generalmente la presentación de la anemia ferropénica es insidiosa y gradual, son síntomas inespecíficos. En los niños sin debilidad, déficit de atención, son síntomas inespecíficos de anemia, se quejan pues, de astenia, dinamia, fatiga, depende de la gravedad y el tiempo. Una característica de la anemia ferropénica es que siempre vemos las uñas, porque las uñas se ven con gloniquia y fragilidad unguial. Los pacientes se quejan que se les rompen fácilmente las uñas. O bien atrofia de papilas linguales, o se quejan de orinofagia y glossitis y keilitis. El hecho de que haya disfagia, glossitis y anemia ferropénica se conoce con el nombre de Pulmer-Vinson o Patterson-Kelly. Una característica de la anemia ferropénica es la avidez por comer, cosas inusuales, por ejemplo, tizas o tierra, geofagia o bajofagia, ¿no? O mascar hielo. Muy bien. ¿Qué vemos en el laboratorio? Obviamente vamos a ver anemia, es una anemia ferropénica, ¿sí? Anemia, pero es hipocrómica microcítica. Una característica es que el ancho de distribución eritrocitaria está elevado. Hay mucha anisocitosis. Muchas veces el ancho de distribución eritrocitaria se eleva inclusive antes de que haya cambios en el volumen corpuscular medio. Por eso se antesala. Miren, cuando hay un ancho de distribución eritrocitaria de más de 15,3%, es casi diagnóstico de anemia ferropénica con un 95% de sensibilidad, 30% de especificidad. Si vamos a ver los reticulocitos, la anemia ferropénica es regenerativa porque no hay hierro, entonces no hay formación de precursores. Una característica de la anemia ferropénica es el aumento de plaquetas de forma, ¿sí?, reactiva. Entonces hay una trombocitosis, tendencia a que aumenten las plaquetas. Si pedimos el patrón de hierro, ¿qué vamos a ver en el patrón de hierro? El hierro circulante disminuido, porque no hay hierro. La capacidad de transferrina aumentada, porque la transferrina está libre de hierro. ¿Sí? Es lo que ocurre ahorita en esta clase. Tenemos habilitadas más o menos 100 personas. Pero si solamente entran 8, ¿cómo está la capacidad? Aumentada, porque está libre, ¿sí?, de hierro. En la anemia ferropénica la capacidad de saturación está muy aumentada, ¿sí? Porque hay poca cantidad de hierro. ¿Y cómo está la saturación de transferrina? Bajo. ¿Por qué? Porque hay poca cantidad de hierro que sature a la transferrina. El hierro de depósito se encuentra en forma de ferritina, por lo tanto, la ferritina siempre está disminuida. Los receptores de transferrina están aumentados, están libres de hierro. Hay muchos receptores libres de hierro. Lo mismo que la porfirina, que está libre de hierro. Si hacemos un espiromedular, no vamos a ver nada en particular.
simplemente vamos a ver que la, con una tinción de PERS, con una tinción de ferricianuro de potasio, es decir, la tinción de hierro, no va a mostrar la presencia de partículas de hierro ni en los macrófagos ni en los centrales, porque hay ausencia absoluta de hierro. Es una característica de la anemia ferropénica. Miren, es un hemograma característico de la anemia ferropénica, con 7,8 de hemoglobina, anemia hipocrómica microcítica, BGM bajo, HCM bajo, tendencia a la trombocitosis. ¿Cuántas plaquetas? 514.000 plaquetas. Con AD alto, miren, 22,2. Muchas veces antes incluso baje el BGM, hemos dicho, si el AD está elevado, es sugerente de anemia ferropénica. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver estos glóbulos rojos pálidos. Miren, chiquitos y pálidos, mayor cantidad, aparición de eritrocitos pequeños, ¿sí? Con mayor halo central, por eso son hipocrómicos. Y estos son los parámetros del laboratorio que permiten evaluar las diferentes situaciones que se presentan con el hierro corporal. Los niveles de ferritina que evalúan el depósito de hierro. La saturación de transferrina, el hierro funcional, libre. La proporción de glóbulos rojos hipocrómicos, la deficiencia funcional de hierro. El contenido de hemoglobina en los reticulocitos, deficiencia funcional de hierro. Y cuando medimos receptores solubles de transferrina, déficit de hierro, porque los receptores están libres de hierro, están aumentados. Aquí están los valores para que los conozcan. Hemos hecho el diagnóstico de anemia ferropénica y tenemos que ir al tratamiento. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Hemos dicho restablecer las reservas para lograr un balance positivo. Ese es nuestro objetivo. No lograr, obviamente, o sea, podemos hacer que ya no haya anemia, pero el objetivo final es que haya una buena cantidad de ferritina. Y obviamente el tratamiento está orientado a tratar la causa, porque de nada sirve reponer hierro si no reponemos, por ejemplo, las pérdidas en algunos casos, ¿no? El tratamiento generalmente de la anemia ferropénica se hace por vía oral, es la forma segura y barata. Y existen múltiples sales de hierro, sulfato, fluorato, gluconato. Siempre estas sales de hierro hay que darlas en ayunas, 30 a 45 minutos antes de las comidas. ¿Por qué? Porque las comidas inhiben la absorción de hierro. Afortunadamente existe un hierro que se llama ahora hierro polimaltosado equivalente, que no necesita, no necesita de ayunas para poder absorberse. Las dosis de hierro se calculan en términos de hierro elemental y la cantidad de hierro que necesitamos nosotros es 200 miligramos cada día. Por eso nos tenemos que fijar cuánto tiene una tableta de hierro de sulfato ferroso. Si tiene 200 miligramos nos quedamos tranquilos, pero si tiene 70 miligramos, como en algunas presentaciones, necesitarías 3 o 4 tabletas al día para lograr un buen balance. Se absorbe mejor en estómago vacío, hemos dicho, y muchas veces se acompaña de ácido ascórbico, jugo de naranja, limonada, que facilita la absorción. La leche, el té, los cereales disminuyen la absorción. Cuando nosotros damos hierro, vamos a medir los reticulocitos y vamos a ver que los reticulocitos están por debajo de lo normal, es decir, ser una línea regenerativa, empiezan a aumentar. ¿Por qué? Porque empieza a formar glóbulos rojos, pese a la formación de hemoglobina. Recién la hemoglobina se va a normalizar en 4 semanas, pero la ferritina en 3 a 6 meses. Por eso el tratamiento es largo, 3 a 6 meses. Miren, aquí está el conteo de hierro elemental en las diferentes presentaciones de gluconato ferroso, glucidato ferroso, sulfato ferroso, hierro polimaltosado. ¿Sí? Muy bien. Muchas veces el paciente no tolera tomar hierro por vía oral o la mejoría no es inmediata y necesitamos mejorar inmediatamente al paciente o muchas veces después del tratamiento vemos que el balance negativo persiste. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para dar hierro endovenoso? Nunca se da ya hierro intramuscular, prohibido. No existen ya presentaciones de hierro intramuscular. Endovenoso o vía oral. ¿Cuándo vamos a dar hierro para entrar endovenoso? Cuando hay pobre absorción de hierro oral o intolerancia de hierro oral. Los pacientes dicen, estoy vomitando todo el tiempo, no puedo tolerar. Por eso, pobre cumplimiento del tratamiento. O cuando se necesita un efecto rápido del tratamiento, ¿sí? De la deficiencia de hierro. Resulta que es una mujer en edad fértil que debe someterse a una cirugía, está con anemia ferropénica y yo necesito subir rápidamente los niveles de ferritina y los niveles de hemoglobina. Entonces le voy a dar hierro endovenoso. O cuando la transfusión sanguínea no es una opción, testigos de Jehová, o cuando el nivel de apnea crónica supera la cantidad posible de multifimorales, es decir, un balance negativo. O cuando necesitas utilizar eritropoyetina y tienes deficiencia de hierro, ahí sí tienes que dar hierro por día para enterar.
Una situación interesante es por qué se produce el cansancio, la fatiga, es el hecho de que el hierro está unido a estos citocromos que producen energía, ¿sí? ¿Qué pasaría si hay ferropenia? Eso explica la astenia, falta de energía. Y muchas veces hemos dicho que puede haber ferritina baja, es decir, hiposidelemia, y con deficiencia de hierro sin que exista anemia. Entonces, lo que explica, ¿sí?, la falta de energía y la astenia no es la anemia, sino la propia ferropenia. Y conforme a eso se ha hecho un estudio, por ejemplo, se ha visto, ¿no?, que la administración de hierro endovenoso en mujeres no anémicas, pero que tienen ferritina baja, mujeres premenopáusicas, ¿sí?, con niveles de concentración bajos, es exitoso. Muchas de estas mujeres tienen, ¿sí?, deficiencia de hierro, pero no es una deficiencia de hierro que produzca anemia, es una deficiencia de hierros funcional porque los niveles de ferritina están bajos. Acuérdense, lo primero que ocurre cuando hay balance negativo y pérdidas es el hecho de que disminuye la ferritina. La ferritina produce síndrome de fatiga crónica. En estas pacientes, la administración de hierro endovenoso incrementó o mejoró, ¿sí?, la fatiga asociada a la deficiencia de hierro, buena seguridad y tolerabilidad. ¿Qué hierros tenemos por vía endovenosa? Tenemos 4 tipos de hierro. El tipo 1, dextrán, el tipo 2, hierro sacarato, el tipo 3, hierro gluconato, y el tipo 4, hierro sorbitol. Los que más se utilizan son el tipo 1, el hierro carboximaltosado, y el tipo 2, hierro sacarato. ¿Sí? La seguridad, miren, es muy tóxica, no son tóxicas, muy seguras, no producen alergias. En cambio, a diferencia de los tipo 3 y tipo 4. El mejor hierro para administrar por vía endovenosa no es el hierro sacarato, es el hierro carboximaltosado. La dosis de hierro puede ser mayor, no se puede ser una buena carga, mayor inclusive a la de hierro sacarato, y es una molécula con bajos efectos tóxicos, baja inmunogenicidad, es estable y tiene poca toxicidad, a diferencia del hierro sacarato. Viene en una solución de 50 miligramos por mililitro. Un mililitro tiene 50 miligramos de hierro. ¿Sí? Muy bien. El hierro sacarato, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias entre el hierro carboximaltosado y sobre el hierro sacarato? El hierro carboximaltosado se conoce con nombre de Ferinject. ¿Sí? El hierro sacarato tiene un pH fuertemente alcalino, en cambio el Ferinject tiene un pH neutro. El hierro sacarato tiene una alta osmolaridad, puede producir reacciones por osmolaridad, por aumento de la osmolaridad, en cambio el Ferinject es isotónico. El hierro sacarato no puede administrar más de 7 miligramos por kilogramo, es decir, no más de 15 miligramos por semana. En cambio, el Ferinject permite administrar una buena carga de hierro, ¿sí? Puede ser administrado hasta 1000 miligramos en 15 minutos, versus los máximos 500 miligramos de Benofer, que es el hierro sacarato, que se debe administrar en no menos de 4 horas. En cambio, el Ferinject en 15 minutos, ¿sí? Rápidamente, para que vean cómo se produce la formación de endosomas, se produce transporte a nivel intracelular, se produce la liberación por cambios en el pH y la salida de hierro al macrófago. Fácilmente la administración de Ferinject produce, miren, más fácilmente ese hierro carboximaltosado es capturado por el endosoma y va a proporcionar mayor cantidad de ferritina al interior del macrófago. ¿Cómo podemos dosificar? ¿Cuál es la fórmula para dosificar el hierro endovenoso? Se llama fórmula de Gansoni. Y la fórmula de Gansoni es esta. ¿Cómo calculamos la dosis total? El peso corporal por la diferencia entre la hemoglobina objetivo menos hemoglobina actual. Si yo tengo 7 de hemoglobina y mi hemoglobina actual es 13, 13 menos 7, por, ¿sí?, el peso, por 2,4, que es una constante, más los depósitos de hierro. ¿Cómo se calculan los depósitos de hierro? Existe una tabla. Y aquí está la diferencia entre la hemoglobina real menos la hemoglobina ideal. O sea, hemoglobina ideal menos hemoglobina real. Hagan de cuenta que si toda una diferencia de 5 gramos, es decir, tienes 8 gramos de hemoglobina y necesitas 13 gramos. Entonces, de acuerdo al peso, ¿sí? Si pesas aproximadamente 70 kilos, tus depósitos de hierro va a ser 1300.
Entonces, hemoglobina objetiva más hemoglobina actual por el peso, por 2,2 más el hierro de depósito. Esta fórmula de Gansoni nos permite establecer la dosis correcta de hierro endovenoso que le vamos a administrar al paciente. ¿Por dónde se administra? Hemos dicho por vía endovenosa, una inyección directa en el brazo venoso medializado en el sistema. No se utiliza, por si acaso, las fístulas arteriovenosas de hemodiálisis, tiene que ser en otra vía. ¿Sí? Nunca intramuscular. Este es la fórmula de Gansoni. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la administración de hierro endovenoso? Hipersensibilidad conocida a feringiecto, es decir, reacciones alérgicas, indicios de sobrecarga de hierro. Esto es importante, no toda anemia hipocrómica microcítica es susceptible de tratarse con hierro, acuérdense, y es una mala praxis, le damos hierro al paciente, y sobre todo hierro endovenoso, le estamos produciendo sobrecarga de hierro. En las embarazadas donde existe anemia ferropénica no se puede dar en el primer trimestre hierro por vía endovenosa, no se sabe por qué. ¿Sí? Estas son las manifestaciones clínicas secundarias muy, muy leves cuando damos hierro por vía para entrar endovenoso, poco frecuentes, parestesias, hipotensión, sofocos, flatulencia, vómitos, puede haber prurito, ¿sí? Puede haber mialgias, puede haber fatiga, son situaciones poco frecuentes que se presentan con la administración parenteral de hierro. Finalmente, puede que haya pacientes que no tengan anemia ni deficiencia de hierro, pero tengan una alta posibilidad de desarrollar hierro, entonces se da profilaxis. ¿En quiénes se da profilaxis? En los niños menores de 3 años, en las embarazadas, en los donadores de sangre, en las mujeres que permanentemente tienen alteraciones menstruales disfuncionales, o en los pacientes que van a recibir dosis altas de aspirina, porque la aspirina puede producir hemorragia digestiva y pérdida de sangre en forma crónica. Muy bien. Con esto hemos terminado la clase y ya entendemos y sabemos en qué consiste lo que es la anemia ferropénica. Dos preguntas, porque estamos ya exactamente a una hora de haber comenzado la clase. A ver, una pregunta que quieran hacer. Chicos, se han dormido. 11 tristes gatos estamos en la clase. Qué grave, ¿no, Stephanie? Preguntas, espero que hayan entendido. Porque esto yo les voy a preguntar en el examen. Es obvio que les voy a preguntar todos los procesos, el metabolismo de hierro, la distribución de hierro, cómo se hace el diagnóstico, qué pruebas de laboratorio se piden. Eso hemos aprendido todos los días con mis alumnos de práctica, estamos viendo eso. A ver, preguntas, Daniela López. Bueno, si no hay preguntas, yo les voy a preguntar todo esto en el examen. Que tengan buenas noches, chicos. Mañana nos vemos también a esta hora y vamos a hablar de la anemia asociada a enfermedad crónica. Buenas noches.